Hola, mi nombre es Alejandra León y quiero acompañarte para que hablemos de este segundo chakra, su simbología y sus correspondencias. El significado de este chakra es la dulzura y está localizado en el bajo abdomen, alrededor de nuestros genitales y en las mujeres en la matriz. El elemento fundamental es el agua. La función con la que vamos a trabajar, el deseo, el placer, la sexualidad y la procreación o la creación. A nivel íntimo, estamos hablando de los sentimientos. La manifestación externa es el líquido, lo acuoso. A nivel del cuerpo físico, estamos hablando de los ovarios, los testículos, la matriz, los genitales, los riñones, el sistema circulatorio. Todo aquello o aquellos elementos de nuestro cuerpo, órganos que contienen agua. A nivel físico, cuando hay un desequilibrio a nivel del chakra 2, estamos hablando de impotencia, de frigidez, de situaciones en la matriz, de problemas en la matriz, en la vejiga, en los riñones, rigidez en nuestra espalda. Estas situaciones o sintomatologías que a veces aparecen alrededor de la columna en la parte baja. El color con el que vamos a trabajar es el anaranjado. El sentido, el gusto, el sonido, bam. Estamos hablando a nivel del cuerpo celeste, de la luna. El metal es el estaño. El verbo relacionado con el que vamos a trabajar aquí es yo siento. Yo siento. El incienso que puedes utilizar para trabajar en este chakra es la gardenia, el iris. Las piedras son la carnalita, el coral. Este chakra contiene 6 pétalos. Y las deidades más reconocidas son Indra, Vishnu, el arcángel al que podemos invocar es Gabriel. Y la fuerza principal es la atracción con los opuestos. Hemos iniciado nuestro primer viaje descendiendo hacia la tierra, hacia lo quieto, hacia lo sólido. Estábamos en conexión con nuestro fundamento. Ahora, en el chakra número 2, vamos a introducirnos en una nueva dimensión, la dimensión del fluir, del agua, de la dualidad. Porque aquí nuestra soledad se convierte en dualidad. Dejamos de ser uno para convertirnos uno en relación con el otro. Recordarte que el cambio es un elemento fundamental y constante en la vida de nosotros como seres humanos, del entorno, de las plantas, de los animales. Todo a nuestro alrededor está cambiando. Desde la filosofía china estamos hablando normalmente con el I Ching, que para quienes no lo conocen es un sistema de sabiduría y de adivinación basado en los cambios constantes, en los flujos y en las polaridades del yin-yang, que representan lo femenino, lo masculino, el cielo, la tierra, lo receptivo y lo creativo, lo que penetra y lo que sostiene. El cambio en nuestra vida viene mezclado con esta constante
interacción de fuerzas. Una fuerza que fluctúa y otra que atrae. Una fuerza que lleva y una que recoge. Esto es lo que nos permite el equilibrio. Este movimiento oscilatorio es esencial cuando estamos hablando del segundo chakra, que es todo lo opuesto a la quietud, a la calma de la que hablábamos en el primer chakra, en el chakra raíz. El segundo chakra tiene por finalidad principal soltar, crear y construir en este flujo, porque esto es lo que nos hace posible la conexión entre la línea y el punto, ese movimiento que ocurre siempre en nuestra vida, en la materia, en la conciencia. Todos nosotros somos parte de ese movimiento, aunque muchas veces no seamos muy conscientes de ello, ¿verdad? Nos movemos a través de la conciencia, a través del espacio físico, del espacio vital, de las dimensiones entre la vida y la muerte, lo animado y lo inanimado, a través del elemento agua. Esta segunda ruedita que representa nuestro chakra, nos permite el placer, la evolución, la creación, la fecundidad. El segundo chakra hace parte de la parte baja de nuestro abdomen. Podemos considerar su ubicación física debajo del ombligo y alrededor de los genitales. Hay diferentes vertientes y diversas versiones de dónde ubicarlo en el cuerpo físico. Algunos dicen que está por encima del vaso, otros que corresponde más a la parte del ombligo como tal. Pero para no hacernos lío y de algún modo ponerlo o ubicarlo, mi recomendación es que pongas la manita debajo del ombligo y lo sientas allí. Es la ubicación anatómica más cercana desde la que yo trabajo con el chakra 2. Como lo decía en el chakra 1, aquí estamos hablando de sexualidad, de las emociones, de la sensación, del placer, del movimiento y de ese instinto de protección. En el árbol de la vida estamos hablando de la segunda sefirá, que es Yesod, en la esfera del agua y la luna. Por ello, está tan vinculado con las fases de la luna, que además en las mujeres tiene muchísima vinculación con el ciclo menstrual y los cambios. Para las tradiciones más ancestrales, la luna representaba parte del proceso y de los movimientos que hace la tierra para el proceso de recolección, de siembra. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, se tenía en cuenta los movimientos lunares para cortarse el pelo, para sembrar, para cegar, para limpiar la tierra. Y esta vinculación la hacemos con la luna, que a la vez corresponde con el segundo chakra. El segundo chakra representa o está traducido como la morada propia y viene de la raíz shwa, que significa lo que es de uno. Y también endulzar, saborear, disfrutar con placer. Esta es parte de la invitación que nos hace el trabajo en el chakra segundo. El símbolo hindú con el que trabajaremos tiene 6 pétalos que se representa por lo común de color rojo y contiene una luna en cuarto creciente y un loto dentro de un loto. El sonido, raíz o semilla es Vam. Dentro de la luna vamos a ver una figura de un animal llamado Makara, que representa un caimán con cola de pescado que está enrollado y que nos está recordando nuevamente la Kundalini. Es una criatura del agua y se cree que representa los deseos del ser humano.
Por supuesto, a nivel emocional estamos hablando de los instintos, del inconsciente, de la sombra, pero también de la luz. Como lo planteábamos en el chakra primero, los chakras están conectados por un canal vertical que no es algo físico, es como una manera de decirlo para que podamos ponerlo en nuestra lógica. Pero hay un canal que va ascendiendo y que va controlando estas energías. Este canal se conoce como el yin o el yang, o Ida y Pingala, y van entrelazados formando una figura de 8 alrededor de los chakras. Estos dos nadis, Ida y Pingala, se unen en el primer chakra y luego vuelven a unirse en el sexto chakra. Es el equilibrio entre dos hemisferios. En el segundo chakra, los nadis se entrecruzan por encima y por debajo, rodeándolo, haciéndolo como una bolsita en la que nos beneficiamos de ambas energías. Y por ello es fundamental no quedarse atrapado y equilibrar el masculino y el femenino. No hablo de ser masculino o de ser femenino, sino lo que arquetípicamente tenemos vinculado a lo masculino y a lo femenino. Este es uno de los grandes desafíos de la terapia actualmente, la integración de esta dualidad en nosotros como seres humanos. Te invito a conocer un artículo que tengo en mi página web sobre el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Voy a dejarte el enlace aquí abajo en la descripción en el curso. Desde la perspectiva de la integración de lo masculino y lo femenino, recordarte que el primer chakra es el yang y el segundo chakra es yin, lo que corresponde a las cualidades femeninas que se asocian con la receptividad, la emoción, el instinto de protección, la gestación de una vida nueva, la gestación y creación de vida, de proyectos, de ideas. Como todos los seres humanos, tenemos una necesidad natural a acercarnos al placer y rehuir al dolor. Esto es lo que Freud en su tiempo llamó el principio del placer. Sin embargo, el placer no hace parte de la base de la pirámide de Maslow, hace parte de la puntita de las necesidades básicas. Por ello, vamos a hablar aquí de la importancia de identificar nuestro placer, ese principio que muchas veces es placentero y nos contribuye directamente a nuestro desarrollo, pero en otros casos puede ser altamente perjudicial. Por ello, actitudes como consumir drogas, el derroche, nuestros recursos, el derroche físico, emocional, las relaciones tóxicas, todo esto hace parte de una exageración en nuestro chakra 2. En este sentido, el placer se convierte en una necesidad que hay que como alimentar, pero que nos hace perder. El fundamento de nuestro chakra es el amor, la creación, pero la creación bien aspectada, el amor bien aspectado, el placer bien aspectado. Por así decirlo, la trampa en la que podemos caer aquí proviene tanto de la evitación del placer, la negación del placer, como el entregarnos excesivamente a él. Esto lo podemos ver en situaciones muy, muy cotidianas. Yo evito comer a lo largo de la semana y me hago dietas mega extremas, pero el fin de semana me empacho, me lleno y voy al exceso. Eso, por ejemplo, es una descompensación de placer. Lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Dónde me estoy quitando placer? ¿Dónde estoy exagerando mi placer? Porque lo que necesitamos es buscar un punto equilibrio de cualquiera de las dos energías que estamos moviendo en este escenario. Recordarte que el placer y las sensaciones emotivas están ubicadas a nivel biológico en una región llamada sistema límbico,
que está controlado por nuestro hipotálamo. De tal forma que cuando tenemos una sensación de bienestar, de placer, esta parte se activa, esta parte de nuestro cerebro se activa y de algún modo como que nos lleva a bienestar, salud y a sentir ese placer, ¿verdad? El tema es cuando exageramos o exacerbamos. También se dice que el placer nos conecta con nuestros sentidos. De hecho, muchos de nuestros placeres vienen a través de los sentidos. Sin embargo, en algunas creencias y algunas tradiciones, pues nos han dicho que los sentidos engañan y que solo enmascaran la verdad de las cosas. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Estamos en un entorno en que las sensaciones y nuestros sentidos están constantemente alimentados por medios de comunicación, por sensaciones, por todo lo que nos rodea. Lo cual nos impide como hacernos ciegos, sordos y privarnos de esta situación, ¿verdad? Los sentidos más comunes, los 5 sentidos básicos, nos aportan información del mundo que nos rodea y por ello es necesario identificar cómo están tus sentidos en este momento. Cómo se alimenta cada uno de tus sentidos. Porque no podemos negarnos que están ahí, que existen y que a partir de esas sensaciones y de estos 5 sentidos conectamos con el cuerpo físico, con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Incluso a través de estos 5 sentidos tenemos una conexión con el placer, con este segundo chakra, que es donde necesitamos identificar esa raíz del deseo, pero también la raíz y la conexión con el miedo al placer, al disfrute. Desafortunadamente nuestra cultura nos han enseñado a desconfiar del placer y nos la han presentado en la figura de Adán y Eva como un escenario de tentación, como un escenario que tenemos que rehuir, como aquello que seguramente tú también has escuchado, que es el pecado, que nos ha llevado a reprimir nuestras necesidades y nuestros deseos. Por consiguiente, a reprimir impulsos naturales de nuestro cuerpo, lo que conduce una vez más a la fragmentación entre cuerpo, emoción, cabeza, corazón. En el chakra 2 estamos hablando básicamente de las emociones. Las emociones que desde el latín movere significan hacia afuera. Cuando nos emocionamos se produce un movimiento en nuestra conciencia y a través de nuestro cuerpo hay un intercambio de energía de adentro hacia afuera. Vamos que hay todo un flujo que muchas veces además lo sentimos y lo vivimos en me emociono, se me aguan los ojos, siento el palpitar. Todo esto es muy muy valioso para aprender a conectar con nuestras diversas emociones. Recordarte, por supuesto, que las emociones como la tristeza y el enfado no las podemos seguir negando. Hacen parte de nosotros, hacen parte de nuestra realidad. No únicamente la alegría, el disfrute, el placer, que están muy bien tenerlas, pero las otras también hacen parte. Y esto es algo que vamos desafortunadamente perdiendo a medida que crecemos. Cuando estamos en la etapa preverbal del desarrollo infantil, el único lenguaje que tiene un niño o una niña es el expresarse a través de su emoción, de su estado interior. Y los adultos sabemos perfectamente cómo está ese niño o esa niña al verlo, al observar este flujo emocional. A medida que vamos creciendo, vamos desconectándonos de ese fluir de emociones, lo cual muchas veces además hacemos una desconexión como radical de yo creo que siento algo pero no sé nombrar esto que estoy sintiendo. Por ello, en el chakra 2 es tan importante volver a la emoción, a cuáles son tus emociones, a nombrarlas, a identificarlas,
a reconocerlas, independiente de la historia que hayas vivido, de lo que hayas aprendido. Es el momento, si estás en este trabajo con la psicología de los chakras, de volver, de identificar, de nombrar las 5 emociones básicas que tenemos como seres humanos. Estamos hablando de la rabia, la alegría, la tristeza, el miedo y el asco. Hay muchas más emociones, pero digamos que las básicas con las que nos movemos los seres humanos son estas. Una recomendación para empezar a identificar nuestras emociones. Hay una película que es una película infantil, pero que nos conecta muy fácilmente y nos permite identificar, que seguramente la has visto, se llama Inside Out, traducida en español del revés. Si no la has visto, te recomiendo hacerlo, porque es un acercamiento muy sencillo a identificar cómo están nuestras emociones. Recordarte que cada vez que reprimimos una emoción, estamos haciendo un consumo de energía. De algún modo la estamos ahogando, la estamos limitando. Y si esta emoción se estanca, puede aparecer un síntoma en el cuerpo físico, porque se está creando una tensión en el flujo armonioso del cuerpo. Lo mismo ocurre con la negación del placer, ya que a medida que suprimimos el placer vamos creando un bloqueo en el cuerpo energético, en el cuerpo físico. Tradicionalmente el chakra 2 está relacionado con la sexualidad, pero la sexualidad entendida como un ritual sagrado de unión en la que celebramos la conexión con ese otro. Se trata de un movimiento expansivo de fuerza vital, de equilibrio, de restaurar, de reproducir. Es el escenario en el que se reproduce la vida. A través de la sexualidad damos sentido a la creación de vida, al motor sanador, a esa fuerza que impulsa lo más profundo. La sexualidad bien aspectada es una fuerza vital. Desafortunadamente en nuestra cultura hay una exacerbación del manejo de la sexualidad que muchas veces nos desconecta o nos reprime del objetivo de conectar con nuestro cuerpo. Es muy cotidiano ver cómo vemos muchísimas películas en las que puede haber violencia y está permitido ver violencia, pero las escenas en las que aparece la sensualidad y la sexualidad son reprimidas, por ejemplo. Y en este sentido es necesario volver a conectar no solo con la sensualidad, sino con el cuerpo físico, con tu cuerpo. Esta negación de reconocer el cuerpo físico con su sensualidad, su sexualidad, de algún modo ha creado una necesidad inconsciente en la que tiene que salir esa necesidad biológica que nos lleva muchas veces, por supuesto, a adicciones, al consumo de drogas, alcohol, a la exacerbación del consumo de placer por placer, no porque realmente haya esa conexión con la parte sensual y sexual que tiene nuestro cuerpo físico. Nos están quitando algo natural o nos vamos reprimiendo algo que es natural, que es el contacto con nosotros. Pero el inconsciente nos va diciendo: yo necesito placer, necesito disfrute, necesito contacto, necesito conexión. Y tratamos de llenarlo y llenar ese vacío emocional a través de otras vías. Cuando estamos hablando de una sexualidad bien aspectada, tenemos que recordar la tradición tántrica, que está muy vinculada con la conexión de los chakras. En la tradición tántrica, la transferencia de energía entre las personas se hace a nivel de
todos los chakras. La pareja está cara a cara y tiene todos los chakras alineados entre sí. La intensidad de la excitación se hace a través de cada uno de los chakras, sintiendo su vibración y su transmisión de energía de un cuerpo a otro. Desde esta perspectiva, el cuerpo se convierte en un templo que es un lugar de culto. Por consiguiente, la propuesta para trabajar con el chakra 2 es identificar esta parte de nuestro cuerpo como un templo sagrado en el que necesitamos cuidar, proteger, limpiar, saber qué penetra, qué suelta. Es una mirada, por supuesto, mística, pero que nos permite hacer un reconocimiento de lo que yo estoy, de ese flujo de energía a nivel sexual. En este chakra estamos hablando de algo muy básico a nivel biológico, que es el instinto de protección. Pero el instinto de protección además viene vinculado con una expresión de cariño que se aporta a través de las muestras de afecto. La protección es la esencia, pero la manifestación es el calor, la seguridad, el contacto físico, el vínculo. En esto, si nos vamos a los procesos psicológicos básicos, estamos hablando de vínculo madre e hijo. Si en tu historia personal y familiar hay una desvinculación por lo que haya pasado en tu historia, es muy importante profundizar y trabajarlo. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Cómo está esa primera conexión? Porque muchas veces el solo hecho de ser tocados es curativo para el organismo. Cuando se nos han negado las caricias, cuando tenemos una desvinculación, cuando hay una ruptura en este nivel, el cuerpo físico lo manifiesta y es necesario volver a considerar la posibilidad de ser acariciados, de ser tocados, de ser sanados a través del contacto. Muchas veces lo hacemos en nuestra cotidianidad, únicamente con el abrazo. Nos abrazamos y nos penetramos con el otro, rompiendo la frontera, esa frontera que a veces creamos. ¡Ah, qué alivio! Esto hace parte de los movimientos del chakra 2. Yo me puedo abrazar contigo, abrazo tu ser y estoy en paz. Los humanos, las personas, necesitamos una dosis adecuada de contacto, de caricias maternas, porque ahí está la mayor estabilidad con la que puede crecer un ser humano, un niño, una niña, que también lo hacemos con los animales. Los animales también necesitan este contacto, esta protección, ese estímulo que estimula el sistema límbico. A través de ello, por supuesto, estamos generando y desarrollando una inteligencia que ayuda a los niños a crecer. Cuando hay un predominio de estímulos agradables en el desarrollo infantil, se produce una sensación de estabilidad y confianza. Esto ocurre con niños, con animales, con el entorno. En general, el abrazo, la protección nos lleva a un escenario de gratificación, de placer, A nivel emocional, cuando conectamos con el chakra 2, es necesario empezar a trabajar no solo mi relación conmigo, sino mi relación con el entorno, con los demás. Ese es el primer paso, empezar a mirar mi energía interna en relación con la energía del otro, mi vínculo más allá de mi propio escenario. Esto implica romper quizá paradigmas y empezar nuevamente a vincularnos en el cuerpo, dar la mano, acariciar con cariño. Ojo, acá tenemos que tener especial cuidado con los límites del otro, pero empezar
a vincular con estos gestos en los que le decimos al otro, estoy contigo. Yo lo hago muchísimo en consulta, sobre todo cuando estoy trabajando en temas de duelo. Un contacto leve, sutil, en el que digo, estoy contigo, te escucho, te permito. Esto nos lleva a romper esos límites que nos hemos impuesto socialmente y que nos vinculan con la empatía, con la trascendencia, con experimentar el sentimiento, la relación vital con el otro. En este sentido, la función del segundo chakra es esencial, súper importante, porque no es solo el ámbito sexual, sino el ámbito del equilibrio y la conciencia con el otro desde la conexión. Así como regamos nuestras plantas todos los días, necesitamos regar nuestras relaciones en este movimiento, en este fluir de vida, en este fluir del placer y el amor con el otro. A nivel desde la perspectiva más psicológica, estamos hablando de la capacidad de empatizar, de compartir la emoción con el otro. No se trata de colocarme en el lugar del otro para ahogarme con el otro, no. Se trata de poder decirle a la otra persona, me pongo en tus zapatos, entiendo lo que te sucede y te ayudo desde allí. Es una sensación muy sutil y que si la vinculamos con la emoción, estamos experimentando la posibilidad de ser uno con el otro, uno en totalidad, uno en tus emociones, en nuestras emociones. Esto nos lleva también a un escenario de mayor conciencia con el otro que me rodea, con los otros, no solo desde las reacciones corporales, sino desde nuestra emoción, nuestra empatía con nosotros mismos incluso. Esto lo podemos vincular mucho a las madres que sintonizan con sus niños de esta forma. Madres que conscientemente están en esta... Nada, esto no. Por supuesto, cuando estamos hablando de la empatía y la conexión con el otro desde el chakra 2, es importantísimo identificar esa medida. Yo uso usualmente la medida de un tazón con agua. Un tazón con agua en el que yo no puedo ni quedarme vacía ni que se me derrame. ¿Esto qué quiere decir? Que en la conexión del segundo chakra, en este fluir del dar y recibir, tiene que haber el equilibrio. Equilibrio entre yo te doy, pero no me quedo vacío o vacía y a la vez permito recibir. Y esto lo podemos llevar a muchos escenarios de nuestra vida. Me permito recibir regalos, me permito el fluir, me permito el intercambio, me permito... Sucede frecuentemente que hemos crecido con la necesidad de dar afuera, de darnos, ser muy buenos, ¿no? Esto que en psicología llamamos la niña buena y el niño bueno, de darnos afuera pero olvidarnos de nosotros. El chakra 2 nos trae nuevamente a esa conexión hacia el equilibrio contigo mismo, en esa sana dosis de sentido común, en la que yo equilibro mi fuerza interna y mi poder masculino y femenino.